Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos dispuestos para desgranarles, para señalarles lo más interesante de la actualidad del día, con rigor, con valentía y con compromiso. Nosotros lo que pretendemos es que ustedes compongan su propia opinión sobre las cosas, por supuesto en libertad. No compartirán todo, pero no me negarán que el análisis es, al final del día, lo más honrado que reciben de otras cadenas de televisión. Eso es mi deseo. Hoy, como es martes, le hemos pedido a don Adolfo Albistur que nos visite para hablar de Protege tu vida. Pues yo encantado. Muy buenas tardes. Yo encantado, Xavier. ¿Cómo prueba el año? Feliz año. Feliz año y bueno, pues estamos. Pues mira, tenía yo un asunto triste, ¿eh? He pensado, desde que me enteré de este asunto, que les cuento a continuación. No ha pasado un mes todavía, mes de diciembre, mediados de diciembre, partido de Liga, Granada-Athletic de Bilbao, en Los Cármenes, en Granada, ¿verdad? Y un socio del Granada pues tiene una parada respiratoria, cardiorrespiratoria, cuando estaba viendo el partido. Bueno, se dan cuenta todos, paralizan el partido, este señor fallece. Se tiene que volver a jugar el partido otro día porque, en fin, todos quedaron muy conmocionados. ¿Qué reflexiones podemos hacer después de conocer esta noticia? Pues mira, en primer lugar, es verdad que en los sitios donde hay mucha multitud de gente, pues bueno, por estadística, pues puede ocurrir. Además, estamos hablando de un sitio donde las emociones pues están ahí a flor de piel, ¿no? Está un aficionado, está viendo su partido, efectivamente, a lo mejor además viene de alguna comida un poco copiosa, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un momento. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que, sinceramente, cuando tenemos una aglomeración muy grande, hay que llegar al sitio. O sea, igual que cuando una ambulancia tiene que llegar a una casa o tiene que llegar a un lugar donde ha habido una parada cardíaca, con una aglomeración también hay que llegar al sitio. Hay que llegar al sitio y a lo mejor el aficionado está en medio de un tumulto, hay que dar el aviso, que se den cuenta de ese aviso, y todo eso es tiempo que nuestro cerebro no va a permitir para no dañarse y no morirse, ¿no? Entonces, fíjate que hubo otro partido anteriormente que fue, creo que era un Cádiz-Barça, donde ahí sí salvaron, pero salvaron porque el portero del Cádiz fue al utillero rápidamente, cogió y se lo tiró. Entonces eso fue rapidísimo, ¿no? Quizás, aquí yo no sé los pormenores, pero quizás cuando ya llegaron, después de que, pues a lo mejor ya el tiempo ya había sido, ya no había manera, ¿no? Porque si tú llegas a tiempo, si estás en los 10 primeros minutos, sí. Por eso la reflexión es que sí, que en los sitios donde hay mucha aglomeración hay que haber desfibriladores, como en muchos lugares, pero a ver dónde están ubicados, dónde están colocados, cuál es la logística de esa alarma, ¿no? Para que realmente sea eficaz el tenerlo cerca y no se convierta pues como si fuera que tiene que ir una ambulancia a otro lugar, ¿no? O sea, que los que organizan este tipo de eventos cada semana o cada 15 días o conciertos, este tipo de gran aglomeración, tienen que tener claro que este aparato que veis aquí es su aliado y que no hay nada mejor que poder decir hemos salvado la vida de este socio nuestro, que, en fin, pues luego vienen los deseos y las cosas, ¿verdad? Pero esto a veces es tan fácil como tener una dotación, que todo el mundo sepa dónde está, que haya los suficientes para un estadio de fútbol, para que no sea un inconveniente que, ay, lo tenemos, pero lo tenemos en las oficinas, ¿no? Lo tenemos, pero lo tenemos, el caso que contabas del portero que se dio cuenta de que aquello hacía falta en aquel lugar. En aquel momento. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para tener uno de estos cerca de nosotros, porque lo fundamental es cubrir los grandes espacios temporales de nuestro día a día, la casa y el trabajo, fundamentalmente. Los gimnasios pues ya se van espabilando, los lugares donde la gente acude a prácticas deportivas se van espabilando, no todos, pero se van espabilando considerablemente. Los centros comerciales también se van espabilando. Sí. Hay farmacias que también se van espabilando. Bueno, entre todos vamos a intentar conseguir, no sé, no tengo datos del año 23, a ver cómo va lo nuestro, pero no sé si será el 23 o 24, pero se pueden reducir las 30.000 muertes a la mitad. Sí. Y hasta que no lo hayamos hecho, pues no podemos decir que nos hemos quedado tranquilos. Fíjate, en accidentes de tráfico, ya se ha dado el dato, han sido 1.475. Se dice que son muchos, o menos que son muchos, pero vamos a seguir por unas cantidades a nivel de paradas, creo, muy superiores. Sí. Estaremos a lo mejor en 20 y tantos mil, 30.000, con lo cual
Tú lo has dicho mucho, es decir, muy bien. El 80% de los casos que hay una muerte por una parada cardíaca ocurre en el hogar, el 80%. Porque es donde más tiempo estamos, porque si estamos malos también estamos en nuestra casa y porque es donde la ambulancia, pues digamos, más tarda en llegar. Entonces ahí es un lugar clave. Yo digo, o tenerlo en casa, que por precio se puede tener en casa, es decir, no es excesivamente caro porque tenemos móviles más caros que él, o tenerlo en la comunidad de vecinos. Y luego el otro lugar donde también estamos muchos, los centros de trabajo, ¿no? Son los lugares donde tenemos que... Y luego saber, que es lo más importante, porque mucha gente dice, bueno, y esto... El otro día estaba en un lugar y una persona al lado mío, Isabel del Pozo, además, puedo decir el nombre porque me dijo, le saludaré, me dijo, yo le veo a usted en la tele y tal, no sé qué, te lo digo así. Dice, esto, yo le estoy dando vueltas, pero mi marido tiene marcapasos. ¿Puede con el marcapasos? Digo, es que debe. Es decir, un marcapasos sí. no quita una parada cardíaca. Entonces, recuerdo el caso de un futbolista que decidió que le quitaran el marcapasos, tuvo parada cardiorrespiratoria y murió no hace apenas 2 meses. Y debe. Entonces, dice, bueno, pero y mucha gente se está pensando, la complicación es que es muy sencillo, porque él habla, él dice todo, es decir, simplemente ponemos 2 pegatinas, de veras. Estar cardioprotegidos en tu hogar, digamos que es un paso muy importante. Y sobre todo que vais a hacer el cursillo. Claro, y nosotros vamos, o lo explicamos, o lo enseñamos, si es la comunidad de vecinos, a todos, si es el trabajo, en el centro de trabajo, si es el restaurante, igual. Pero una vez que ya lo tienes, tienes esa tranquilidad. ¿Te va a salvar o no la vida? Si te pasa, sí. Pero si no te pasa, es como cuando tienes una alarma. Oye, o un extintor. O un extintor. Oye, pues ni he tenido fuego, ni me han robado. Genial, pero yo estoy protegido. Pues esto es lo mismo. Y bueno, pues tenemos... ¿Cómo nos hacemos con un desfibrilador que nos cardioproteja? Pues mira, tenemos un teléfono que es gratuito, lo tenéis en pantalla, es el 900-730-061. Os animo a que llaméis ahora para que sepamos que sois los espectadores del Toro Televisión, en este caso de Redacción Abierta. Porque seguís planteándonos un descuento. Eso es, seguimos con ese descuentazo, el 30%, y además os vamos a regalar este tensiómetro, pulsómetro que habla, para que siempre estamos cerquita, nos lo ponemos de vez en cuando. Eso, porque hay una manera más contundente de enseñarlo, amigo Adolfo. Sí. Esto, ya saben lo que es esto, ¿no? Sí. Y saben dónde se pone, pero lo que no conocen es esto, que es que hace que conocer e interpretar lo que dice esto sea una cosa de niños, claro. De niños porque lo dice toda la máquina. Eso es. Me tiene fascinado el aparato. Y este es para vosotros completamente gratuito, así que os animo a que llaméis para que estemos cardioprotegidos y tengamos nuestro tensiómetro. Bueno, pues poco a poco tenemos que revisar datos, a ver si aparecen pronto ya las muertes y la gente, a ver si vamos reduciendo ese parámetro que está perfectamente en nuestra mano conseguirlo. Hay otros países donde ya lo han hecho, por eso lo decimos con total seguridad de que se puede hacer, otros lo han hecho antes. Adolfo, mil gracias por venir, mil gracias por estar aquí con nosotros y a ver si nos aplicamos el cuento. A ver, muchas gracias a ti. Bueno, vamos a hablar del primero de los dramas que vive este país. Van a ver, lo primero, imágenes de cómo los famosos pellets llegan a las costas asturianas. Ahora ya tenemos varias comunidades cantábricas o del Cantábrico que han declarado la alarma 2. La primera ha sido Galicia, que ha rectificado lo dicho por el presidente Rueda ayer y al final se ha abonado a la tesis del Gobierno. Decrete la alarma 2, que es la que me permite invadir sus competencias. No sé qué habrá de eso, luego lo iremos viendo, pero sí les puedo decir que Asturias ya lo hizo ayer, ya convocó la alerta 2, y hay otras comunidades que lo están pensando o que lo acaban de hacer, como es el caso de Cantabria. Esas son las famosas bolitas que sirven, se cayeron de un barco, se cayeron algo así como 25.000 kilos, el contenedor se abrió, las bolitas han pululado por las aguas hasta llegar a las costas portuguesas, gallegas, asturianas, cántabras, y no sé si va a llegar o no al País Vasco. De momento lo están estudiando. Esta es la situación de lo que nos ha tocado vivir por culpa de un barco polaco, pero con bandera liberiana, un barco un poco así de conveniencia, ¿verdad?, del cual se cayeron varios contenedores. Los que no se abrieron y llevaban peso, pues se fueron al fondo y ahí se quedarán, supongo que muchos años. Había uno con latas de tomate, según creo, y teníamos otros por ahí.
La cuestión es que este se abrió, el que llevaba los 25.000 kilos en sacos de bolitas pellet, y bueno, pues esto ahora estamos en si representa un riesgo tóxico para los humanos, estamos en si esto lo comen los peces, los moluscos y todos los animales del mar, y si eso puede representar algún tipo de toxicidad para ellos. Vamos a ver a continuación la pelea por el control de la crisis de los pellets, que como están en elecciones en Galicia, allí es donde más enconada se encuentra, y ahí es donde hoy el presidente gallego y candidato del PP a la reelección, Alfonso Rueda, ha echado marcha atrás y ha convocado la alerta 2. El vertido de microplásticos en las playas gallegas sigue acaparando la actualidad política. La Xunta ha decidido finalmente elevar el nivel de alerta y pasar al nivel 2 de su plan de emergencia. Lo hace después de que lo hiciera Asturias y de que Euskadi activara su plan de emergencia. De esta manera, la Xunta cede a las reclamaciones del Gobierno. Desde que se informó por primera vez de la marea de pellets en las costas gallegas, la Xunta, que ha culpado a la oposición de hacer un uso electoral de la situación, ha querido mantener la calma e incluso ha llegado a publicar un informe negando su peligrosidad, lo que ha generado grandes polémicas. Y es que la Fiscalía de Medio Ambiente ha alzado la voz contradiciendo a la Xunta, advirtiendo que sí hay indicios de toxicidad en la marea de pellets en sus playas y ha abierto diligencias. Ecologistas en Acción también han presentado una demanda contra la empresa responsable. Sumar tampoco ha querido quedarse fuera de la polémica. Su candidata a las gallegas, Marta Lois, ha anunciado que van a demandar a la Xunta de Galicia por inacción y dejación de competencias autonómicas. Desde Sumar hemos decidido demandar a la Xunta de Galicia por todo ello, por la falta por la omisión de actividad, por la falta de ejercicio de las competencias. Esta decisión se suma a la de Podemos. Vamos a presentar una querella por delitos contra la salud pública y contra el medio ambiente, contra la Xunta de Galicia. El vertido ha llegado tanto a costas asturianas como a algunas playas de Cantabria, lo que ha llevado al Gobierno de Cantabria a elevar también a nivel 2 su plan de emergencia. Bueno, los ritmos en Europa suelen ser lentos, pero a veces cogen velocidad. Pocos esperaban que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el belga liberal, pues que lo dejara antes de tiempo. No mucho antes de tiempo, apenas 6 meses antes, pero esto ha generado pues todo un run sucesorio. Alguien está impulsando la candidatura como candidato a presidir el Consejo Europeo de Mario Draghi. Y luego tenemos cambios en el gobierno francés. De todo ello quiero hablar con don Germán Terch, que es eurodiputado de Vox. Germán, muy buenas tardes, feliz año y gracias por estos minutos. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver. Feliz año, Javier, feliz año a todos. Gracias, muchas gracias. Vamos a ver, ¿cómo interpretas tú la marcha esta un poco ridícula de Charles Michel, que podía haber terminado el mandato y que ha decidido tomar en la calle de en medio y no presentarse a la reelección, y que se suscita ahora una polémica sucesoria en la que suena un nombre importante en Europa, que es el de Mario Draghi? Bueno, de momento Charles Michel se va un poquito antes de que lo vayan, ¿no? Antes de que deje el cargo. Va a empezar una legislatura nueva que va a ser muy distinta, que si se cumplen los augurios y los temores de algunos, pues va a hacer cambiar muchas cosas en el Parlamento Europeo. Y entre otros esperamos que se cambie no solo el presidente del Consejo, sino también a la presidente de la Comisión Europea, ¿no? A la señora von der Leyen, que esperamos también, pese a sus esperanzas de renovar, esperamos que desaparezca para siempre. Y esperamos que desaparezcan una serie de figuras bastante lamentables de esa Comisión Europea, que ha sido probablemente la comisión que más injerencia, más actitudes realmente autoritarias, cuando no de matonismo casi ha tenido respecto a ciertos países. Han tenido unas injerencias brutales en aquellos países donde no les gustaba la política conservadora. Han dado un cheque en blanco a países con miles de millones, decenas de miles de millones que no se sabe dónde están. Por ejemplo, véase Sánchez, véase España. Ese es el caso quizá más escandaloso de todos. Es decir, hemos tenido una comisión lamentable
lamentable, que ha tenido una política izquierdista, de alarma climática absurda y de Agenda 2030 absolutamente radical, y que ha hecho muchísimo daño en muchísimos campos y en un proceso legislativo realmente lamentable también por la mayoría existente. Creemos que la mayoría va a ser una muy distinta, creemos que Charles Michel también lo cree, creemos que en el Consejo Europeo, donde están representados los Estados, también va a haber mucho movimiento, lo está habiendo ya. Y desde luego Charles Michel está buscándose una forma de estar en el Parlamento Europeo de otra forma, en las instituciones europeas en general de otra forma. Y eso es lo que va a hacer, presentarse a las elecciones europeas por su país, y parece ser que tiene todas las posibilidades de salir y de ser un eurodiputado aquí y pintar algo en su grupo parlamentario. Eso es todo lo de Michel. Lo que pasa es que ha causado alarma porque sí hay un procedimiento en que si no se deciden por un sustituto rápidamente, como estamos en un proceso electoral, las elecciones son en junio, el 9 de junio. Entonces, si el señor Michel se va, en caso de que no se pusieran todos de acuerdo para tener un presidente del Consejo Europeo distinto, pues realmente el que se asume el cargo es la presidencia rotatoria. La presidencia rotatoria da la casualidad de que el 1 de julio le toca a Víctor Orbán, y Víctor Orbán es para la inmensa mayoría de los hoy gobernantes y de la mayoría en el Parlamento Europeo también una especie de bestia parda, ¿no? Después, como se creen sus propias difamaciones y se creen su propia narrativa, todos estos grupos y ciertos gobiernos, y por supuesto la Comisión, que es la que más agita en este sentido, pues todos creen que el señor Orbán es un firme aliado de Putin y una especie de agente del Kremlin, y muchas otras cosas que en absoluto son ciertas, pero que desde luego utilizan en contra de alguien que es un adversario ideológico absolutamente colosal. Es un grandísimo político, es un político de una enorme experiencia, que tiene un bagaje ideológico y político colosal, y desde luego al que tienen miedo todos. Y tenerlo realmente marcando la agenda desde la presidencia, no solo la presidencia rotatoria, sino realmente estar dirigiendo también sin presidente del Consejo aparte, pues les preocupa a muchos de ellos. Veremos cómo salen. Han sacado ahí el nombre de Draghi, a ver si se ponen todos de acuerdo rápidamente para no darle tiempo a Orbán a asumir ni siquiera un rato la presidencia. Pero bueno, ya se verá. Desde luego hay una campaña por delante muy agitada. Ellos están muy preocupados. Por primera vez en la historia de este Parlamento hay una posibilidad real de que haya una mayoría a la derecha de los socialistas, es decir, sin los socialistas, una mayoría, y eso le quita el pretexto que ha tenido el Partido Popular durante todos estos años, es decir, el último medio siglo, de votar con los socialistas porque no había otra mayoría posible. Y entonces, para que no se radicalizara el Partido Socialista, el Partido Popular siempre votaba con el Partido Socialista. Es decir, que siempre ha sido absolutamente indiferente durante 50 años votar al PP o votar al PSOE en España o votar al SPD y votar a la CDU en Alemania, que en realidad la política que iban a hacer la iban a votar juntos. Eso ha sido una gran coalición de facto durante medio siglo, y eso se acaba ahora porque el Partido Popular va a tener aliados a la derecha para hacer una mayoría. Si no los utiliza y si sigue con el Partido Socialista, será definitivamente que para el Partido Popular, algunos de los partidos del Partido Popular lo han hecho ya, de hecho, se va directamente a la socialdemocracia. En Polonia lo tenemos al Partido Popular del señor Donald Tusk,
que está violando, aparte de violando la Constitución, por cierto, está aliado, ha hecho una alianza, una coalición con comunistas y con socialistas contra el Partido Nacional, PiS, el Partido de Ley y Justicia, que estaba gobernando y que ha caído en gran parte por la injerencia masiva de la Comisión Europea, que ha sido vergonzoso, vamos, la campaña electoral que durante 3 años ha mantenido contra el gobierno polaco, quitándole fondos de una forma injustificada y en un acoso político permanente desde Alemania y desde Bruselas, desde Berlín y desde Bruselas se ha hecho la campaña contra el gobierno polaco, al cual han acabado derribando por poco, porque sigue siendo, con mucha diferencia, el Partido Ley y Justicia sigue siendo de Morawiecki, sigue siendo el partido más votado en Polonia, pero la alianza esta de comunistas con el Partido Popular, socialistas y comunistas con el Partido Popular, una alianza, esa sí que es Frankenstein, esa alianza es la que está en este momento en el gobierno. Es decir, que tenemos a miembros del Partido Popular que están dispuestos a irse directamente a alianzas con la izquierda, pero otros muchos no. Y entonces ahí tenemos, y sobre todo ahí tenemos a la CDU, que ya está planteándose que realmente no tiene otras perspectivas reales de futuro de hacer una política de centro-derecha, o de hacer una política conservadora, de una política de defensa de los valores frente a toda esta oleada, este tsunami destructor que tenemos y de destructor del sector primario y de tantas cosas que en sí los de la centro-derecha en principio valora, y desde luego sus electorados valoran mucho, como son los agricultores, que en este momento están en huelga. Están en un levantamiento en Alemania como no ha habido desde hace muchísimas décadas. En Alemania están pasando cosas importantísimas y la gente no se está dando cuenta de que lo que se está fraguando realmente es el cambio de paradigma. Estamos moviéndonos de un paradigma del ecologismo y de la alarma climática. Sí, la Agenda 2030 y todo este lío. Hacia un marco totalmente diferente. La hegemonía roja y verde se hunde en Alemania y se hunde en toda Europa. Y vienen las fuerzas conservadoras reales. Entonces ahí el Partido Popular tendrá que tomar la decisión hamletiana de ser o no ser, de ser conservador o ser realmente, de irse con la izquierda a la agonía de la izquierda que empieza ahora. Germán Tertsch, te mando un fuerte abrazo desde España y bueno, iremos viendo cómo se perfila esa nueva política europea. En todo caso, creo que vamos a tener una política europea que no va a ser cómplice de un gobierno golpista en España. Y de eso nos tenemos que alegrar mucho, todos los que queremos un gobierno democrático, legal y legítimo en España. Que así sea, no se me ocurre decirte otra cosa. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a ver, quiero que vean el aspecto de un jovenzuelo de 34 años elegido por Macron para ser primer ministro francés. Era un chico que ha crecido en las piernas de Macron. Lo de las piernas, entiéndase bien. Pues es el polluelo de Macron en la presidencia de la República el que ha sido nombrado para mayor comodidad como un obediente primer ministro de Francia. Gabriel Attal, así es como se llama, y es un hombre pues muy próximo a Emmanuel Macron, como les contaba antes. Bien, tenemos que ver que esto que contaba Germán Tertsch, este movimiento que nace en Alemania, al que se han asociado los holandeses y que dice, oiga, ya está bien del ataque globalista al sector primario, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, ya está bien de Agenda 2030. Y, bueno, reclaman que quieren que se mantengan los subsidios de la agricultura europea. Europa lo que ha hecho ha sido restar posibilidades a la agricultura europea para ofrecérselas a países extracomunitarios. Y tanto en Alemania como en Holanda han salido, a pesar del frío, a las calles a protestar y a decir que de eso ni hablar.
El campo europeo dice hasta aquí hemos llegado. El sector primario alemán se ha sumado al holandés en unas protestas masivas en todo el país contra la persecución por parte de los gobernantes nacionales europeos. En Alemania, la gota que ha colmado el vaso ha sido el fin de los subsidios agrícolas, que supone un mazazo para sus bolsillos. Todo comenzó con el bloqueo de 60.000 millones de los presupuestos por parte del Tribunal Constitucional germano, ya que esa partida tenía como fin combatir al coronavirus. Pero el gobierno decidió reasignarlos a la lucha contra el cambio climático y a otros menesteres. Con la necesidad de reajustar las cuentas, el Ejecutivo decidió entonces recortar 17.000 millones que iban destinados al campo. Quitó la subvención al diésel agrícola y puso fin a la exención del pago del impuesto de circulación de los vehículos agrícolas, que también afecta a los transportistas. La justificación fue que son dañinos para el clima. A esto hay que sumarle el daño que los postulados de la Agenda 2030 han provocado. El campo europeo en general y el alemán en particular se ven sometidos a todo tipo de regulaciones y trabas para que la actividad se ajuste a los estándares ecológicos impuestos. Mientras tanto, desde Bruselas no se exige lo mismo a los productos procedentes de países extracomunitarios, que obtienen una gran ventaja, una clara competencia desleal consentida por la Unión Europea. A esto hay que añadirle el enorme incremento de los costes de producción en los últimos años, los precios de venta insuficientes y las escasas ayudas, una combinación letal que hace que el sector agroalimentario trabaje para simplemente cubrir gastos y se asome al precipicio. La supervivencia de esta actividad está en riesgo y con ella la soberanía alimentaria europea. Se trata a toda costa de externalizar la producción a pesar de sus graves consecuencias. Cabe preguntarse quién se beneficia de sacar la producción alimentaria de Europa. Por todo ello, el próximo lunes la protesta se concentrará en Berlín, exigiendo que los políticos sean los primeros que arrimen el hombro si hay que hacer recortes y exigiendo que no se castiga a los de siempre, a los ciudadanos de a pie. It's the little things that mean an awful lot. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Falta medio minuto para que sean las 8 de la tarde y me llena de orgullo y satisfacción presentar a nuestro siguiente invitado, don Joaquín Nebreda. Buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz año. Lo mismo. Que además de jurista es escritor de algunas cosas. Déjame su libro. No es un libro nuevo,
lo cual tiene más valor, porque aquí los que vienen a presentar su libro nuevo siempre están pues en el filo de la sospecha. Este libro se titula Historia traicionada, Nación Española y refutación del nacionalismo vasco. Y tiene un montón de circunstancias que me han hecho pensar a mí que si yo quiero llegar al fondo, explicarles, transmitirles a ustedes las mentiras pecaminosas del cupo vasco, tengo que contar con don Joaquín. Lo voy a hacer encantado. Lo primero de todo, el País Vasco está disfrutando de una financiación efectiva que duplica la del resto de las regiones españolas. Sí. Tiene un sistema que se llama un sistema fiscal, que es el concierto económico, que tiene un origen histórico absolutamente contrario al fin conseguido. En 1845, aquel ministro Mon de Hacienda, que fue tan famoso, intentó unificar la fiscalidad en España, que había entre 80 y 100 tipos fiscales distintos, porque lo de los fueros había por toda España. El fuero no es más que una descentralización del poder absoluto del rey, no tiene otra historia. Y lo consiguió bastante, pero en 1876, cuando la equidad fiscal, la igualdad fiscal está establecida desde 1812 hasta la actual Constitución, en 1876 Cánovas vio tengo por aquí algún texto de Cánovas, que en el País Vasco se pagaba mucho menos al erario público que el resto de España. Y entonces estableció un concierto económico. Acababa de terminar la Tercera Guerra Carlista, la situación económica del País Vasco era mala porque estaba destruida, había una importante destrucción, y entonces Cánovas, con buen criterio en aquel momento y con muy malo, visto lo que ha ocurrido, dijo, bueno, vamos a darle un margen de 8 años a las 3 diputaciones vascas para que se repongan y empiecen a pagar lo que nunca habían pagado, porque no es que en la época foral hubiera habido concierto económico. El concierto económico lo inventa Cánovas del Castillo. Durante la época foral lo que se hacía es no pagar, se pagaban servicios que se prestaban y donativos a la corona, pero no había una tributación al Estado absoluto, que era el reino, ¿no? Bueno, y estableció un régimen que llamó concierto económico, en el que dice, vamos a darles 8 años, he traído hasta los textos si alguno quiere entretenerse, vamos a darles 8 años para que se pongan en igualdad de condiciones, porque es lo que manda la Constitución, todas las constituciones. La ley de 1876, que se llama de derogación de los fueros, no es derogación, en realidad es de consunción de los fueros, porque las dos cosas que quedaban de foralidad eran la milicia, que la recluta se hacía en el propio País Vasco, y la no tributación. Esas dos cosas desaparecen. La milicia se resuelve, en un par de años estaban ya los quintos como cualquier otro ciudadano español, y el concierto económico, pues la élite económica del País Vasco, no los nacionalistas, que no existían, vamos, si existían, estaban en la cuna, la élite económica de las 3 provincias vascas insistieron en mantener y consiguieron el concierto económico. 8 años de plazo. El concierto económico se ha ido prorrogando, a los 8 años se prorrogó en otros 8, luego pasó a 12 años, y el general Primo de Rivera y luego el general Franco, o sea, 2 dictadores, pasaron a 25 años el concierto económico. Cuando ahora dice que es un derecho histórico, pues es un derecho histórico creado por 2 generales dictadores, lo cual es un chiste, vamos, ¿no? Enterría dice, hablando de la disposición adicional primera del que quieren agarrarse sobre los derechos históricos, dice que los derechos históricos son una fórmula inespecífica. ¿Qué es una inespecífica? Pues una fórmula en la que no participa de ninguna especie. ¿Y qué es algo que no está en ninguna especie? Pues nada, no hay nada que no esté en alguna especie, ¿no? Bueno, pues así las cosas. Se traspasa con Primo de Rivera a 25 años, con Franco a 25, que acaba en el 76, es decir, después de muerto Franco. Y es ahí donde los nacionalistas toman el mando de la situación, y en la Constitución española,
con la intención de que el PNV vote el referéndum constitucional a favor, se inventa la película de los conciertos económicos. La inventó Miguel Herrero y Rodríguez de Piñón, que tiene 2 libros o 3 libros. Bueno, uno de ellos es el discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales, en lo que él quiere demostrar que existen los conciertos económicos, los derechos históricos. Lo único que se prueba es que no hay derechos históricos, que eso es imposible, porque todo el mundo sabe que hay derechos vigentes y luego historia del derecho, que es otra película. Bueno, y en este ámbito aparece el concierto económico del 81. El concierto económico anterior, el de Franco, era un paraíso fiscal. Álava y Navarra eran paraísos fiscales porque se tributaba menos. Y había gente que tenía de Vizcaya o de La Rioja, que teniendo un inmueble en Álava o Navarra, se censaban allí y estos cotizar como eran paraíso fiscal. Hoy no es un paraíso fiscal. Hoy los vascos tributan igual que tienen el mismo tipo de IRPF y de patrimonio que todos nosotros, con el margen ese de la... Bueno, ya me he perdido, porque he querido hacerte entrar en situación... Muy atinado. He querido entrar en situación. Y entonces, lo que ocurre es que el concierto económico ahora solo es que consiste en que se pacta entre el gobierno de la nación y el gobierno vasco pactan un cupo que es por el que pagan, en este caso es el 6,24%, de todas las actividades del Estado en las que se desarrollan en el País Vasco. Es decir, el ejército, que se desarrolle, que se beneficia al País Vasco, ¿no? Exteriores, defensa, de todas las que tú quieras, ¿no? Y eso, teóricamente, podía ser equilibrado y equitativo. Como te decía todo depende de cómo se calcula el cupo, que es a lo que vamos. Cómo se calcula el cupo y qué se mete en la base del cupo, ¿no? Exactamente. Evidentemente. Entonces, tenemos hechos relevantes. Sí. Estamos hablando de hoy, 2024, enero. Esta es una de las regiones más ricas de España, la segunda en Producto Interior Bruto, después de Madrid. Bien, sin embargo, no es la segunda en aportación a los lugares en España más necesitados. ¿Quién aporta más? Madrid, Cataluña y Baleares. Sí, Madrid 70%, Cataluña el 24% por ahí, Baleares el 5% y algunas veces Cantabria creo que el 1%. Pero vamos, esa es. Si entonces, ahora le regala a Sánchez el 100%, entonces ya tendrá que pagar Madrid. Eso permite a los vascos tener una renta bruta disponible que es más alta que la del resto de España. Sí, por eso me he adelantado a decir que no es un paraíso fiscal el País Vasco. No, ni yo lo digo. Lo que quiero decir es que los vascos pagan lo mismo, pagan mucho menos que los asturianos, que los catalanes, por supuesto, el IRPF y todas esas cosas, pero, por ejemplo, menos que Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid ha apurado mucho más la franja que dispone de la franja autonómica y el País Vasco pues, un poco no menos, ha querido hacerlo. Un poco menos. Bueno, entonces, en la situación actual, el País Vasco tiene un Producto Interior Bruto per cápita de 35.440 euros. Y eso está del orden de un 27% por encima de la media española. PIB per cápita, reparto de lo que se produce allí, dividido por los habitantes que tiene el territorio. Y entonces llegamos a una conclusión que yo quiero consultarte. En mi opinión, el País Vasco tiene privilegios por el cálculo del cupo. Eso. Por el cálculo del cupo. Si el cupo se hiciera bien, nada que decir. Bueno. O poco que decir. Poco, porque el concierto económico es la tentación de pecar y el cupo es el pecado. Bien. Pues se puede superar la tentación y no pecar. Pero ¿por qué digo yo que el truco se hace en el cálculo del cupo? Pues hombre, porque si uno hace el cálculo del cupo con toda legitimidad, lo digo pensando en el Estado central, en el gobierno central, pues tiene que incluir cosas que ahora no se incluyen. Por ejemplo, las transferencias del Estado, por las cuales muchas veces hay que emitir deuda para cubrir ciertos déficits. Por ejemplo, la población está bastante envejecida en el País Vasco. Bien, las pensiones son las más altas de España y eso genera un déficit cada año. ¿Cómo se atiende ese déficit? ¿Con el dinero del gobierno vasco? No, lo atiende la Caja Única de la Seguridad Social con emisiones de deuda como otros lugares donde se produce déficit entre lo que hay que pagar a los pensionistas y lo que se puede con lo que se ingresa allí. Esa es una de las grandes disfunciones. Esa es una de las grandes disfunciones. Bueno, esa la explica, la de las pensiones, la explica Juan Ramón Rayo. Te he traído que te lo voy a leer porque yo creo que explica mucho mejor Juan Ramón Rayo de lo que yo quiera, porque yo no soy hacendista.
El cupo para el 21 fue de 1.403 millones de euros. Lo que el gobierno vasco paga al gobierno central. Paga por los servicios que le presta el Estado. Correcto. En el año 22 fue de 1.472, es decir, 69 millones más, ¿no? Cuando se había transferido ya 36.000 millones de la deuda, 36.300 creo que es, de la deuda pública de la Seguridad Social, que estaban en la deuda de la Seguridad Social, los pasaron a la deuda de los presupuestos generales del Estado, los presupuestos generales del Estado, y entonces, si estuvieran en la Seguridad Social los pensionistas y los activos y los trabajadores activos vascos, tendrían el peso de deuda que tenemos los de Logroño, los de Madrid o los de Huelva. Pero al pasar a los presupuestos generales del Estado, se colocan en el ámbito del cupo y se liberan de la deuda. Eso no se tomó en cuenta, esa transferencia lo hizo Escrivá cuando era ministro de Seguridad Social, y dice Juan Ramón Rayo que la ministra Montero no lo tomó en consideración a la hora de aprobar el cupo el año pasado, el año 22, ¿no? Y dice, supone que de media los pensionistas españoles transfieren cada año del orden de 3.700 euros a cada pensionista vasco. Tú estabas diciendo que el pensionista vasco tiene una pensión habitual de media más alta. Pero no con lo que se recauda en el País Vasco no da para ellos. Bueno, pues entonces hay una transferencia teórica del conjunto de los españoles a los pensionistas vascos de 3.700 euros por año y pensionista. Barba. Por barba. Por barba y por año, claro. Es una tela, ¿no? Es una tela. Entonces, conclusión de no especialista, el cupo vasco no solo no ayuda a la igualdad, sino que produce una cada vez mayor desigualdad. Claro, se producen dos fenómenos. Uno, de insolidaridad, porque hay un fondo de solidaridad interregional en el que, como tú has dicho muy bien, Madrid aporta el 70% de ese fondo, Cataluña el 25%, si no se los quitan ahora, y Baleares el 5%. Y el País Vasco no aporta nada, pero como además el cupo está calculado antes de la transferencia de las pensiones, antes de los 3.600 millones, de los 36.000 millones de euros, está calculado según los hacendistas, que en mi libro están ahí 7 o 8 hacendistas, y bastantes de ellos vascos. Y yo también soy vasco, pero yo creo que no hay que hacer engañar. Estaba diciendo que los hacendistas están diciendo que el cupo estaría del orden del 9 y pico por cien, y no del 6,24%. Por lo tanto, no aportan a la solidaridad interregional y además se quedan con partes con más de lo que debían de aportar. Y además... Con una tercera parte, más o menos. Sí, claro. Y además con el fenómeno del tránsito de las pensiones, pues se ha creado un problema mayor. Es una injusticia objetiva. Yo creo que históricamente es una patraña. Decir que esto es un derecho histórico o algo similar. El Estatuto de Autonomía Vasco no dice que es un derecho histórico, dice que es un sistema foral tradicional. Igual de falso, porque en el periodo foral de 1457 a 1876 no había concierto económico. Y es más el tiempo que el tiempo en el que lo han tenido. Es una cosa nueva del señor Cánovas, por lo tanto no puede ser un sistema foral tradicional. Bien. Y en segundo lugar, que ya se me ha ido el santo al cielo, eso es primero que es injusto, históricamente es una patraña, porque no es histórico el concierto. Es un invento de Cánovas que ahora lo ha reinventado el general Primo Rivera, el general Franco y ahora el régimen constitucional. Desgraciadamente el régimen constitucional. En segundo lugar, jurídicamente es una aberración, porque el artículo 31 y el artículo no sé cuánto de la Constitución son reiterativos en nuestra Constitución de 1978 en la equidad fiscal, en la igualdad fiscal de todos los españoles en función de sus rentas. Igualdad que se mantiene desde 1812, que sí, insisto. Y en tercer lugar, si históricamente es una patraña, jurídicamente es una aberración, económicamente, al decir de los fiscalistas que uno de ellos, Miquel Buesa y otro, Ángel de la Fuente y más, Uriel, es una estafa. Están quitando el dinero a los españoles, pero no para que se lo lleven los ciudadanos vascos a su bolsillo, sino para que lo gestione el gobierno vasco con manifiesta ventaja.
y que no siempre les produce buen resultado a los ciudadanos. Por ejemplo, sistema sanitario. El sistema sanitario, el País Vasco gasta por unidad de habitante más que Madrid. Los datos yo no los tengo muy recientes, pero los del año anterior, 19, anterior a la pandemia, que era un año neutro, vamos, no tenía nada especial, creo que 1,5 o 1,4 euros por habitante le cuesta a la Comunidad de Madrid la sanidad, 1,7 creo que en el País Vasco. Madrid es, después de Oslo, el año 19 era, yo creo que ahora ha mejorado. Madrid era la segunda región de Europa en calidad sanitaria, después de la región de Oslo, y con el 98%, 98 sobre 100 quiero decir, y el País Vasco y Cataluña pues están en 86 sobre 100. Es decir, claramente, con mayor inversión en el País Vasco, claramente es menor. Es decir, no todo es a base de dinero, hay otras habilidades. Y también, hombre, la ventaja de la concentración en Madrid es importante, de mayores hospitales y tal y cual. Es decir, que el concierto económico es una estafa, no tiene ninguna razón histórica ni ninguna razón jurídica. Y además lo están empeorando. Y si no te digo nada, si ahora Sánchez le da al señor Puigdemont lo que le ha prometido, ¿no? 15.000 millones y el 100% de la gestión. Claro. Es que con el 100% de la gestión ya veremos lo que devuelven. Joaquín, has hecho un desnudo a carboncillo del cupo vasco, cosa que no es nada sencilla, pero creo que nos ha quedado clarísimo por el profesor que tenemos aquí. No soy partidario yo del concierto económico. Como el vasco y el chiste del pecado, ¿no? ¿Y qué ha dicho el cura del pecado? Es decir, que no es partidario. Pues, muy bien. Nos vamos a hacer una pausa y abrimos la mesa de análisis económico inmediatamente. Bueno. Si tienes entre 14 y 30 años, este mensaje es para ti. Del 5 al 7 de julio de 2024, en Covadonga, se va a celebrar la primera jornada eucarística mariana juvenil, una experiencia de Cristo vivo que puede transformar tu vida. Frente a la falta de sentido que quiere robarte la esperanza, levantad vuestros corazones. El renacimiento espiritual que deseabas está comenzando y pasa por la Eucaristía. Obtén más información en jmj.org. Es una recomendación del Toro Televisión. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión, deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranabogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. Bueno, abrimos la mesa de análisis políticos, son las 8:18 jóvenes minutos. A la presencia del doctor don Joaquín Nebreda, a propósito de muchos asuntos, se añade la de otros invitados. Nikolai Jordanov, muy buenas tardes, feliz año y gracias por estar aquí. Él es diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Un placer estar una vez más y feliz año a todos los espectadores, por supuesto. Bueno, y don Paco Álvarez, Paco, amigos. Geógrafo, historiador y el hombre de la memoria de Roma en España y de España en Roma, que también dejamos alguna que otra. Bastante, sí. Bueno, pues sin perder el tiempo en presentaciones, las presentaciones son muy importantes en la vida de sociedad,
y en la periodística también, pero vamos a ver una cosa. ¿Qué os ha parecido a vosotros que la señora esta, Mónica García, médico y madre, haya impuesto? Ella reúne a las comunidades autónomas y les dice, ¿qué os parece si hacemos que la mascarilla sea obligatoria en los centros sociosanitarios? Que yo ya me pierdo, porque claro, ¿quién que les diga la verdad? Para mí una farmacia es un bazar, donde si acaso venden algún medicamento, pero en la rebotica, tienes que irte bien lejos y entonces probablemente te digan que eso no lo tienen, que te lo tienen que pedir. Van los parientes de los enfermos. Desde luego no se te ocurra pedir una fórmula magistral, porque ahí vas a tener que recorrer vuestra ciudad, la que sea, me da igual. Ahora eso, si veréis chupetes, máquinas de no sé qué, papillitas de no sé cuánto, cremitas, geles sexuales para no sé qué aplicaciones, preservativos, de todo eso, aparatos para la sordera, lo que queráis. Pero claro, decir que una farmacia es un centro sociosanitario, yo creo que es un exceso. Ahora bien, a lo que vamos. La señora Mónica García ha visto que no ha llegado a ningún acuerdo con las comunidades. Algunas comunidades del PP le dijeron, oiga, nosotros esto ya hace algunas semanas que lo tenemos implantado como recomendación en esos centros. Y la verdad es que si han visitado, con motivo de alguna gripe, de algún pariente, algún centro sanitario, por ejemplo en Madrid, yo lo he tenido que hacer y me he encontrado con que la gente va con las mascarillas como recomendación. Como obligación ya es otro tema. Ahora, ella terminó la reunión, se encerró con sus asesores y dijo, el miércoles, porque lo digo yo, porque yo lo valgo, como uno de los productos que encontrarán en las farmacias, que también están repletas de geles para la piel, champús, jolonia, jarabes. Bueno, jarabe ahí podríamos entrar en discusión. No. ¿Qué os parece todo este manejo de la mascarilla? En la reunión estuvo el profeta Simón, que ahí va con mascarilla ya, de modo que claro, ya estaba claro lo que iba a ocurrir. Hombre, para imponerlo no hace falta reunir a nadie. Pero va con mascarilla para que no lo reconozcamos. Lo curioso es que como no ha llegado a ningún acuerdo, a 2 horas después anuncia que por narices todo el mundo con mascarilla, pero les convoca a todos para mañana miércoles. Sí, sí. ¿Y qué les va a decir? Pues que estos son mis reales. No sé, me imagino que nadie irá. ¿Para qué van a ir? Estos son mis poderes. Ya lo han leído en el periódico, ¿no? Sí, sí. Otra cosa es qué principio de legalidad tiene ese acuerdo de la señora ministra, ¿no? Ya no lo sé. No, bueno, lo que ha hecho la ministra es volver de vacaciones un 8 de enero, después de unas vacaciones tranquilas, sin preocuparse por su ministerio, y lo que ha decidido es decir, voy a justificar mi sueldo, ¿no? He llegado a trabajar el 8 de enero, después de la fiesta de Navidad, y voy a ver si hago algo, ¿no? Y ha dicho, pues venga, voy a imponer a las comunidades autónomas la mascarilla obligatoria, algo que en la Comunidad de Madrid se lleva recomendando desde muchísimo tiempo. Si tú lo has dicho, vas a centros sanitarios y ya lo utilizan los profesionales, ya lo utilizan los pacientes, y no hay que imponerle nada a los ciudadanos de Madrid. En Madrid, por ejemplo, se lleva trabajando desde noviembre, no desde que enero llega la ministra después de vacaciones, en un plan para precisamente afrontar esta situación, porque todos sabíamos que iba a haber un repunte, ¿no? Y en Madrid, por ejemplo, es una de las comunidades autónomas donde hay menor incidencia, hay 177 casos por cada 100.000 habitantes de gripe. Hemos avanzado muchísimo en la vacunación, el 65% de la población de Madrid está vacunado contra la gripe, el 85% de la gente en riesgo está vacunado contra la COVID-19 sin tener que imponerle absolutamente nada a los ciudadanos. Y en eso Madrid lleva trabajando desde noviembre, desde que sabíamos que algo así podía pasar. Y claro, la ministra primero reunió a los consejeros el 21 de diciembre, antes de vacaciones, antes de que se tome sus vacaciones de 2-3 semanas, y no se habló absolutamente nada de mascarillas. Y aparece el día 5, en este caso, cuando los reúne otra vez por la tarde, antes de Reyes, para darles un regalito de Reyes, y dice, venga, pues voy a justificar mi sueldo y voy a imponer las mascarillas. Y además les da a las comunidades autónomas un plazo de 48 horas para hacer alegaciones. ¿Alegaciones de qué? Si ya has anunciado que vas a imponer obligatoriamente las mascarillas. O sea, es un absurdo total y es un despropósito y demuestra cómo es el gobierno de Pedro Sánchez actual. Absolutamente. Bueno, lo que las comunidades autónomas se ríen, que a tomber de rire, que dice en francés, si no tiene la edad del presidente, ahora del primer ministro, que tiene 34 años. Eso es edadismo, tal como luego defenderé si hay tiempo. Pero bueno, la gente mayor ya tenemos una cierta experiencia. ¿Y cómo que usted dice que la autobaja, que uno ya se puede declarar de ILT, incapacidad laboral transitoria, sin pasar por la seguridad social, por un médico público que lo diga?
cuando eso no está permitido a los médicos que no están en la seguridad social. ¿Esto qué es? Desmontar el Estado. Si hay pocas atribuciones sanitarias que tenga el Estado, una es esta. Y las comunidades le dicen ni Cataluña. Ni Cataluña está a favor. Es competencia del Estado, esto es de las autonomías. Sí, no, lo que pasa, yo creo que es que Mónica y Madre, sus asesores le han dicho, tienes poca tele. De poca tele, invéntate algo, lo llevas fatal. Tienes que posicionarte, porque la Yoli está muy posicionada, ahora sale más en la tele hasta Yone Belarra, entonces, quiero decir, tendrás que hacer algo. Entonces, lo de los 3 días que lo pague el empresario porque te dé la gana y te des de baja, cosa que por supuesto los autónomos no podemos hacer, eso no le ha dado suficiente. Entonces, lo de, oye, si empezamos a discutir las mascarillas, le estaba dando, pero ya le dijeron, tú ponte dura, tú ponte dura. Y entonces, pues claro, ¿qué ha pasado? Pues que desde, a mí antes, oye, que me recomienden que me ponga la mascarilla para ir al centro de salud el otro día que estuve en el hospital, me parece estupendo, pero si tengo que ponérmela por narices, no me la voy a poner. Punto pelota. O sea, yo creo que ya somos mayorcitos, los españoles, para que sepamos cuándo tenemos que ponernos una cosa o cuándo no. Y esta señora no tiene ni puñetera idea, con perdón, de por qué tenemos que ponernosla ahora y no antes, y no en medio y no después. Gripe ha habido todos los puñeteros años desde que yo tengo uso de memoria. Exacto, desde el 18, si nos ponemos. Hay virus más antiguos. Eso, hay virus antiguísimos. Y sin rigor científico alguno, es decir, que no dice absolutamente nada en cada comunidad. Lo más importante es que siguen sin constituir una comisión científica que les dirija. Exacto. Eso es lo más importante. El único científico es el profeta. Pero ya lo que quiere saber en la tele que estemos hablando de ella y ya está. Fausto, recuerdo. Por cierto, que las mascarillas, hay informes que sí dicen que no son lo más eficaz para prevenir un brote de gripe o un brote de COVID. Esto ya lo hemos vivido, si es que todo es muy cansino, ¿verdad? Pero bueno, hemos preparado un trabajo para que ustedes lo sepan. El Ministerio de Sanidad quiere imponer las mascarillas, y dicha imposición parece llevada a cabo por una decisión caprichosa y sin base científica, porque si atendieran a los estudios médicos no tomarían estas decisiones. La publicación estadounidense de Medicina y Ciencia, Curious, realizó un estudio sobre la correlación entre el cumplimiento de la mascarilla y los resultados de COVID-19 en Europa, recabando datos desde otoño de 2020 hasta primavera de 2021, cuando hubo un pico alto de muertes. El estudio indica que los países con altos niveles de cumplimiento de las mascarillas no tuvieron mejores resultados que aquellos con bajo uso de las mismas. En el caso de España, con un 95% de la población que afirmó usar la mascarilla fuera de casa, registró 55.480 contagios por millón de habitantes y 968 muertes por millón de habitantes. Otro ejemplo, Francia, con un 76% de la población tapándose la boca, la incidencia fue de 58.354 contagios y 928 muertes, y con tan solo un 5% de la población usando mascarilla, Suecia registra una de las mayores tasas de contagio, 70.356 y 759 muertes por millón de habitantes. En este estudio, las mascarillas no son efectivas. La Biblioteca de Datos sobre Salud Cochrane recopiló diferentes estudios y ensayos sobre las mascarillas y realizó un muestreo sobre las intervenciones físicas para interrumpir o reducir la propagación de los virus respiratorios. El resultado afirma que no se muestra una reducción clara de la infección vírica respiratoria con el uso de mascarillas médicas o quirúrgicas, y tampoco hubo diferencias claras entre el uso de estas mascarillas comparándolas con otras en los trabajadores sanitarios cuando se utilizaron en la atención habitual para reducir la infección vírica respiratoria. El Ministerio de Sanidad impone, pero basándose en ellos mismos. Bueno, vamos a ver. Mañana se va a producir, previsiblemente, con los datos que tenemos hoy encima de la mesa, una derrota sin paliativos de los 3 decretos llamados anticrisis. No, eso es una cosa completamente gratuita. Los 3 decretos del vago tendrían que llamarse. Porque hay que ser muy vago para no hacer las cosas como dicen nuestras leyes y nuestra tradición. El decreto está exclusivamente reservado a cuestiones de urgencia. Nada más. Un ómnibus, que es uno de los decretos, de 180 páginas de medidas que van desde el cuidado de los pollos hasta el aumento de las pensiones o el IVA del gas y de la luz, eso es una patochada. Y si lo tienes que llevar a buen puerto, pues haz las cosas bien. No, eso es para condicionar. Claro, claro. Oiga, claro. Que usted no va a votar la subida de las pensiones. Claro, no, porque claro, por supuesto. Bueno, por eso yo me alegraré mucho, aunque tengo mis dudas, de que mañana tenga que mandar
a Corrales los toros, 3 toros que pretende que se toreen sin discusión, por el trágala de la vía del decreto Pedro Sánchez. De entrada, eso es lo que le exige su nuevo socio, Junts. Quiere retirada y negociación por partes, de decreto en decreto, o de texto en texto, o de lo que se determine en lo que se determine. Bueno, ¿qué ha dicho hoy Feijóo? Feijóo ha dicho que no va a actuar de rescatador oficial de Pedro Sánchez y que, por lo tanto, mañana el voto previsible del Partido Popular es no. Vamos a escucharle. Se hará lo que sea necesario para seguir en la Moncloa y el Partido Popular no cooperará con el desmantelamiento del Estado. No acudiré al rescate de Sánchez, pero sí estaré todas las semanas para favorecer a la mayoría de los españoles en sus problemas, en sus necesidades y en la defensa de sus intereses. Eso siempre. Bueno, hay que explicarlo mejor. Lo que ha dicho Feijóo es que si esto decae mañana porque no tiene Sánchez el apoyo de sus socios, el Partido Popular se compromete a ir llevándolo fase por fase, pues la subida de los pensionistas, pues el IVA de la luz y el gas, pues lo que tenga que ser, semana a semana y como proposición de ley al Congreso, que es como se hacen las cosas. Por si alguien se ha olvidado ya, porque es que nos manejan desde la pandemia con esto de la vía del decreto. Ya estamos hartos de la vía del decreto. Y la amenaza que señalaba don Joaquín. La amenaza hoy, el más tonto de todos, Patxi López, incurre en 3 supuestos que no son verdad. El primero, decir que los de Junts son progresistas. El segundo, decir que los de Bildu también son progresistas. Y que cómo se va a entender que los de Podemos no nos voten si son progresistas. Que no son progresistas, Patxi, que no te has enterado de nada o no quieres enterarte, que aún es peor. Y sobre todo, eso que le han pasado en el argumentario del partido. Tú di esto que ya quedas bien. El que vota que no mañana está votando en contra del aumento de las pensiones. Claro. Eso a mí me fascina. Vamos a escucharlo en estado puro por este Faro de Occidente. ¿Cuándo el PP perdió definitivamente el norte? ¿Cuándo la estrategia del Partido Popular se decidió que iba a ser y dedicarse exclusivamente a atacar a una persona? Y nada más. Porque no hacen nada más, porque la cosa está meridianamente clara. El que vota en contra de estos decretos vota en contra de la subida de las pensiones. Punto. Punto. Soy más simple que el mecanismo un chupete. Punto. Ahí queda dicho. Hombre, tío, por favor, esfuérzate un poco, que tú solo puedes. Que sí, hombre, que sí. Bueno, la crítica fundamental, y ya me callo. Dicen todos los de Junts, los de Podemos, hasta la UGT lo dice, que este gobierno no dialoga, que este gobierno no habla con nadie. Y son sus amigos, los de Junts, los de Podemos y los de la UGT, Pepe Álvarez. A Pepe Álvarez no me pidáis que os lo saque diciéndolo, confiad en mí, que lo dice. Lo ha dicho hoy, pero ya después de sacar a Patxi, si tengo que sacar a Pepe, me abro las venas. Pepe, que es asturiano. Pepe, que es asturiano. No imputes esto no lo aprendió en Barcelona, ya lo traía de casa, de la mina lo traía. Ione Belarra, esta es la que dice que, ojo, si no me das lo que yo quiero los subsidios de los desempleados reformarlos, y soy la de Podemos, y tampoco te voy a votar positivamente si no me lo das a cambio. Con este recorte, por ejemplo, una persona que haya cotizado 15 años por un salario medio estaría perdiendo alrededor de 1.900 euros al año en su pensión. Una persona que haya cotizado 22 años por el salario mínimo interprofesional estaría perdiendo 2.200 euros al año. Esto en pensiones medias que se cobran alrededor de 18 años, estamos hablando de pérdidas de entre 34.000 y casi 40.000 euros en personas que, insisto, están en una situación de vulnerabilidad laboral y social muy importante. Por eso le pedimos al Gobierno que retire este recorte para poder votar a favor del Real Decreto Ley del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Me temo que vamos a la retirada de alguno de los decretos como mal menor. Como mal menor. Y si no, pregúntense por qué ha habido 3 llamadas de gente del PSOE a gente del Partido Popular para ver si nos echáis un capote, os abstenéis y conseguimos pasar el trago. Perdonad. Bueno, lo primero que tengo que decir en este caso es que Pedro Sánchez ganó las elecciones y nada más ganar las elecciones dijo una mentira más.
había dicho que, bueno, dijo en ese momento que la mayoría progresista pues iba a gobernar este país, ¿no? Y ahora estamos viendo que esa mayoría progresista, que gracias a la cual supuestamente gobierna Pedro Sánchez, no existe. Y además lo que está sucediendo en este momento con estos 3 decretos en concreto lo vamos a tener en toda la legislatura. Es decir, que este circo que tenemos actualmente, lo vamos a tener con cada propuesta, no solo los decretos ley, que ya son una vergüenza, sino todas las leyes que quieran aprobar en el Congreso de los Diputados, lo vamos a tener siempre. Y lo que ha quedado claro es que Pedro Sánchez está dispuesto a entregar lo que quieran los independentistas. En este caso ha salido la ministra Montero, que no habéis puesto el vídeo, pero tampoco tiene desperdicio, diciendo que, bueno, pues este decreto, como ya está en marcha, bueno, pueden negociar otras cosas, lo que quieran. O sea, da igual, otras medidas, no pasa nada, que nosotros aceptaremos casi cualquier cosa con tal de que nos votéis a favor. Y ese es el gobierno de Pedro Sánchez, que está dispuesto a vender toda España a los independentistas y a los golpistas en cualquier momento para sacar adelante esto. Y luego pretende llamar al Partido Popular, ¿para qué? Para que le salvemos. A Pedro Sánchez ni agua, ya lo ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ni agua, porque así no funcionan las cosas y no vamos a salir a su rescate, y que esté ahora con sus socios y este desgobierno tan lamentable, que lo primero que va a aprobar este gobierno es una ley de amnistía, si llega a aprobarla, y no vamos a tener unos presupuestos generales del Estado. O sea, esto sí que es una vergüenza, no tener ni siquiera presupuestos, pero vamos a tener una ley de amnistía y vamos a pedir perdón a los independentistas. Es que es así, es que es justo lo que has dicho. Han perdido las elecciones, pero, oye, nos juntamos con todos nuestros amiguitos, les damos lo que queráis. ¿Qué es lo que queréis? Me da igual, pedir por esa boquita, que os lo vamos a dar. Y ya está. Y luego, en paralelo, seguimos haciendo decretos leyes como si estuviéramos en pandemia o en guerra. Bueno, Pedro Sánchez, él sigue en guerra, ¿no?, con sus cosas, mientras le vendemos cada vez más armas a Israel y le compramos cada vez más gas a Putin. Pero bueno, el caso es que a lo que estamos asistiendo es, y lo que puede ocurrir mañana, es, pase lo que pase, es malísimo. O sea, quiero decir, si lo echan para atrás, sería el mal menor, porque bueno, por lo menos estas barbaridades no se van a llevar a cabo, pero tendrán que hacer el trabajo. Claro. O sea, ¿tú te crees que hay alguien en el Partido Socialista o de sus amiguitos, de sus bandas de amiguitos, que se ha leído las 180 páginas del ómnibus en las Navidades? Claro que no, pero luego es muy fácil ser el hijo lelo del halo y salir y decir, si votáis en contra de esto, votáis en contra de las pensiones. Ya, macho, pero es que en el mismo documento dice que es que si votáis a favor de esto, estáis votando a favor de otro montón de cosas que ni las sabemos, ni las sabe él, ni nos las van a explicar, porque nos lo están colando de rondón como siempre. Yo tengo la sensación, no tengo ninguna información, como es natural, yo tengo la sensación de que van a aprobarlos, porque estos tíos les va a dar, si lo dijo la Montero, yo lo oí, que se negociará lo que quiera, lo que haga falta, ¿no? Estos tíos que le vendan a España, le venden las 2 Sicilias y se quedan tranquilos. No. Lo que pasa es que se han metido... Yo creo que saldrá, yo creo, Joaquín, que por torpeza han hecho un pan como unas hostias. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque en el decreto Omnibus, si uno busca y rebusca y encuentra, descubre que han reformado un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 83, y han creado el 83 bis. ¿Y qué dice el 83 bis? Que no el Supremo, cualquier juez de España puede invocar una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo, trasladarle la patata caliente de la Ley de Amnistía y automáticamente va a quedar eso bloqueado, suspendido en ejecución. Anda, lo han visto los de Puigdemont y han dicho, nos la ha colado este tío. Esto, si lo hubieran hecho antes, lo hubiéramos podido negociar, pero nos la ha colado, nos la ha metido con muy malos modos. Y eso no consiente que mañana le voten que sí los de Junts, ni aunque les cedan la provincia de Huesca. Pero lo que está apareciendo aquí en este momento también es que, aparte de los 22 ministros que tenemos, que ya son ministros, fíjate que tenemos el gobierno más grande de toda la historia de España, tenemos un ministro adicional que se llama Puigdemont, que cada cuestión del gobierno tiene que pasar por él, y de hecho lo han dicho sus portavoces hoy, han dicho que todo decreto, toda medida que se apruebe tiene que ser negociada previamente con los independentistas y los golpistas. O sea, este es el gobierno que tenemos actualmente. Claro, ese es el despropósito más grande, que tengamos que negociar cada medida con los golpistas y los independentistas. Es que pactaron la investidura, no la legislatura. Ya, pero escúchame, dice, la frase es fantástica, del portavoz de Junts que tú citas. Dice, hay que venir acordado de casa. Claro.
Claro, exactamente. Eso es bueno, lo que, eso que es hay lo que un punto de sucediendo. chulería innegable, ¿no? Es fantástico. Pero es si fantástico. Pedro Sánchez engañó a todos sus votantes, ¿a alguien le extraña que fuera a intentar engañar también a Pucci y sus amiguitos? No. A quien pueda engaña. O sea, De hecho, le importa tres narices todo. O sea, a mí lo que me asombra es que todos digan que falta diálogo en este gobierno, cuando lo fácil es el diálogo. Si tú estás dispuesto a repartir pitas, como decía Esperanza Aguirre, pues esto es muy sencillo. Llamas hoy a uno, le doras el lomo, le dices que qué majo es el de Pepe Álvarez o le dices a la de Podemos, claro que sí, lo vamos a arreglar, negociación aparte con el subsidio de lo que tú quieras, y coges al de Junts y le dices, no, tranquilo que esto me lo cargo yo y tal, pelillos a la mar. Pero no pueden, porque han llegado muy tarde a aplicar los preceptos europeos que afectan al enjuiciamiento civil y a que cualquier juez pueda plantear una cuestión de prejudicial ante el Tribunal Europeo. Pero si en ese artículo también. Claro, bueno, pero eso estaba más en discusión. La cuestión es, han ido con el último intento, las últimas intentonas. La de la señora esta que te gusta a ti tanto, María Jesús Montero. Chusi, que es médico, pero de las que... Chiqui Montero, Chusi es como la llamaban en el PSOE andaluz. Es médica de las que estudiaron con Mónica García. Porque no ha ejercido, bueno, imagínate, vas a la Seguridad Social y dices, a ver, a usted le ha tocado la cartilla, traiga para acá, dice, le ha tocado María Jesús Montero, dice, Dios mío, uy, no sé si irme a la privada o darme ya ahí sí que quiero mascarilla. Bueno, esta señora ha ido con un intento, Hacienda ha negociado ceder a Cataluña los impuestos, un trocito de los impuestos a la banca y a las energéticas, a cambio de que se mojen los de Junts y aprueben los 3 famosos decretos. Es un intento in extremis y ya le han dicho que no. O sea que por ahí no vamos. Oye, entonces, ¿qué nos queda? Pues, han llamado al Illuminati de Junts y le han dicho, a ver, ¿qué antojo tenemos? En las últimas horas, y hombre, a mí me gustaría sancionar a las empresas catalanas que se han ido de allí y que no han vuelto, que son unos descarados y una mala gente. Y lo argumentan porque Sánchez había firmado facilitar la vuelta. Que no la obligatoriedad ni la multa, hay que ser correctos y justos. La diferencia es esa, ¿verdad? Vamos a verlo todo junto y prepárense para morirse de la risa. Mañana se votan los 3 decretos ley anticrisis en el Congreso y el PSOE sigue buscando apoyos a contrarreloj. Junts pone condiciones. Pide sancionar a les empreses que se fueron de Catalunya en 2017. El que nosaltres diem és que totes aquelles empreses que es van mantenir a Catalunya o aquelles que vulguin tornar tindran incentius fiscals. Unas condiciones que han generado polémica. Desde Vox lo consideran un disparate. Nos parece un disparate. De manera que los mismos que perpetraron un golpe de Estado ahora pretendan multar a las empresas que libremente han decidido irse. Pero esto es, ¿qué es? Esto es la dictadura del Partido Socialista. Antonio Garamendi, el líder de la COE, también lo ha criticado y ha señalado que hacer eso se llama comunismo. Pues tenemos el derecho a instalarnos, a invertir donde queramos. Lo otro se llama regulación en vena y lo otro se llama, pues no sé, se llama comunismo, no sé cómo se puede llamar. Primero que no sé ni si es constitucional, ¿no? Pero es que realmente yo creo que esos planteamientos, sinceramente, son de aurora boreal. Desde el Gobierno, la ministra Pilar Alegría confía en que haya acuerdo para sacar adelante los decretos mañana y asegura que el Ejecutivo garantiza la máxima seguridad jurídica a las empresas. Esperamos contar con esa mayoría de votos que hagan posible su aprobación. Si algo caracteriza a este Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas. En la misma línea se ha manifestado Patxi López, quien ha evitado criticar a Junts y ha optado por cargar contra el PP por su rechazo a los decretos. Además, el portavoz del PSOE ha admitido que continúan las negociaciones con los independentistas para facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña, pero rechaza sancionarlas. Un apoyo de Junts que es necesario para Pedro Sánchez y que desde que echó a andar la legislatura sabíamos que no iba a ser a cambio de nada.
En estos momentos, Hacienda también está negociando con los de Puigdemont la cesión a Cataluña de los impuestos a la banca y a las energéticas para conseguir el sí de los independentistas. Aún no sabemos qué pasará mañana, pero lo que está claro es que Sánchez podría aceptar cualquier cosa con tal de no sufrir un revolcón con sus primeros decretos. Nos cuesta mucho. Lo peor es el razonamiento que sostienen los de Junts, que explica pues con quiénes estamos hablando, con quién se sienta a quién. Dice, no, hubo un decreto de Rajoy para facilitar la salida de Cataluña de unas empresas. ¿Sí? ¿De cuáles? ¿De la Caixa, que tiene el 65% de su negocio fuera de Cataluña? ¿O del Sabadell, que tiene el 75%? ¿O no os acordáis, señores de Junts, que la Caixa se quedó Bankia? Y la Caja de Navarra y no sé cuántas otras. ¿No os acordáis de que el Sabadell se quedó la Caja de Ahorros del Mediterráneo? Y Asturias. Y mil más. Entonces, ¿qué es eso de que las empresas son de Cataluña y tienen que volver a Cataluña? Porque el decreto dice, además es que la explicación es para morirse de vergüenza. El decreto de Rajoy nos la quitó y ahora que tenemos la sartén por el mango, queremos que vuelvan. Incentivos para los que vuelvan y castigo para los que no vuelvan. Eso es lo que plantea los tipos estos de Puigdemont. Bueno. Y ante eso el gobierno, ¿qué? Bueno, nosotros, la seguridad jurídica, le han preguntado al chico este nuevo de economía, uno que tiene unos zapatos horrorosos, a ver si le alcanza el dinero para comprarse unos zapatos de ministro. O el gusto. Oye, bueno, pues le han preguntado y ha dicho, no, nosotros ya lo ha dicho aquí mi prima Alegría, que bueno, claro, nosotros a favorecer la seguridad jurídica de las empresas. Hombre, que se lo pregunten a AENA, a Telefónica. ¿Queréis que le preguntemos un poquito a ver qué seguridad jurídica tiene en este país el empresario? ¿O a Ferrovial? ¿Queréis que le preguntemos a Ferrovial? Bueno, pues si a Ferrovial lo hacemos, Paco. Sí. A Ferrovial yo le preguntaría. La señora Alegría, que nunca hace honor a su apellido, pues efectivamente nos ha contado una milonga que es que no se la cree ni ella, pero desde luego ningún empresario, no ya de España, ningún empresario de Europa y posiblemente del mundo se cree que en España haya seguridad jurídica. ¿Cómo va a haber seguridad jurídica si el gobierno depende de un señor que está huido de la justicia y es quien dice ahora sí, ahora no? Esto sí, esto es verde. Eso por un lado. Y por otro lado, los señores estos de la lista de la Gestapo, de las empresas que se fueron, de los que no eran fieles al régimen nacionalista de Puigdemont y sus amigos, pues siguen viviendo en la tierra plana. O sea, eso no se puede hacer. Perdóname que somos libres, las empresas, las personas, los empresarios, y que los territorios no tienen derechos las personas. Si una empresa se quiere montar en Singapur, se monta en Singapur, o en Letonia, o donde le dé la gana, siempre y cuando, pues digamos, le venga bien, porque las empresas se montan donde funcionan y donde tienen una seguridad y donde saben que no va a venir alguien a tocarle las narices. Y lo que podría hacer la Generalidad es, con sus empresas, como por ejemplo TV3, que es la televisión más cara de Europa, posiblemente, pues ver ahí eso, cómo se lo financian ellos solitos. Estoy totalmente de acuerdo y además lo que diría en este caso es que luego se preguntan por qué nadie va a invertir en Cataluña con propuestas como estas, cómo a una empresa se va a plantear irse a Cataluña, ¿no? Y yo creo que tiene que hacer justo lo contrario y nosotros creo que en Madrid somos un buen ejemplo de cómo atraer inversión, porque nosotros lo que hacemos es dar libertad a las empresas, darle todas las herramientas para que si deciden, por supuesto, nadie está obligado a venirse a Madrid, deciden, se asientan en Madrid. Y un reciente ejemplo, ya que hemos comenzado el año 2024 en la Comunidad de Madrid con una medida que me parece muy interesante y es que desde el 1 de enero del año 2024 en Madrid un autónomo va a pagar 0 euros de cuota de autónomo. Un nuevo autónomo que llega a Madrid va a pagar 0 euros de cuota de autónomo y eso es lo que hace que autónomos pues se crean en Madrid, autónomos empiecen a generar negocio en Madrid y hace que Madrid crezca. Esta medida va a afectar a más de 30.000 personas que van a iniciar su negocio, que van a dar empleo. En vez de imponer sanciones, lo que tienen que hacer es imponer medidas que favorezcan y que ayuden a los empresarios. Curiosamente, yo creo que de las empresas grandes que han salido de Cataluña con motivo del proceso, ese lío, yo creo que ninguna de las grandes ha venido a Madrid, por miedo. Claro, por el que dirán. Han ido a Zaragoza, Valencia, Alicante, por el que dirán. Por el que dirán. Por el que dirán. Pero por terminar lo que estabas diciendo, si lo dijo Díaz Ayuso, lo dijo claramente cuando la acusaron de no, es que estás haciendo cosas para que vayan empresas a Madrid.
haz tú lo mismo. En vez de hacer lo mismo que estamos haciendo aquí y funciona, lo que quieren es multar al que no sigas los patrones nacionalistas. Llevamos 20 años bajando los impuestos y recaudamos más que todos los demás. Claro. ¿Por qué no lo hacen? Es que yo es lo que no entiendo y no comprendo y luego se quejan. Porque en la tierra plana no funciona eso, ¿sabes? Es así. En el tierraplanismo. Bueno, ¿qué creéis que va a pasar entonces mañana? Lo vamos a saber muy tarde, eso sí que os puedo anticipar, que ahora estamos en una discusión un poco bizantina sobre si hay que votarlo esto telemáticamente, como plantea la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o hay que hacerlo como le pide el PP, que es nominalmente. Bueno, la diferencia son un par de horas, a peor, por la vía nominal, pero lo otro tampoco es un chollo, porque por la vía telemática esto no terminará antes de las 12 de la noche. O sea, estamos entre las 12 de la noche o las 2 o 3 de la mañana. Ese es el momento en el que vamos a saber, y no antes, qué es lo que pasa con los 3 famosos decretos llamados injustamente anticrisis, porque no tienen casi nada que ver con la protección de la gente por la crisis económica. Si no fuera por la chulería de Sánchez, lo lógico es que lo hubieran retirado ya los 3, los hubieran convertido en proyecto de ley, porque no descartes que lo haga. Si el gobierno presenta un real decreto y luego ese texto lo convierte en ley, hombre, que sea proyecto de ley, que no sea proposición del grupo parlamentario para escaparse del Consejo de Estado y todo eso, ¿no? Claro. Sí, señor. Si no fuera tan chulo, no estaríamos hablando de esto, porque lo hubiera pasado a proyecto de ley, lo hubiera ganado, hubieran negociado lo que le hubiera dado la gana, porque eso no... Entre perder y retirar es mejor retirar. Una retirada a tiempo. Sí. Pero estamos hablando de Pedro Sánchez. No os olvidéis que estamos hablando de Pedro Sánchez. Es decir, que no estamos hablando de cualquier persona sensata que se dedica a la política y que cree que hay que favorecer a los ciudadanos o le importa la ciudadanía, porque lo ha demostrado, que no le importa para nada. Dejadme que añada un último tema, porque me quedo con ganas de hacerlo. El señor Macron, que es como... Bueno, pues un tipo importantísimo, más allá de Francia en ninguna parte, pero en Francia muy importante. Se le fugó la primer ministro, le dijo hasta aquí, ahí te quedas, no quiero saber nada más. Y él, pues es un tipo un tanto confuso, un tanto complicado, que a veces está en una iniciativa y luego en la contraria, etcétera, ha nombrado un sucesor. Digo un sucesor porque este chico ha crecido en sus brazos. Se llama Gabriel Attal. Tiene 34 años y desde hoy es el primer ministro de Francia. Y yo me planteo, hay chico con buena planta, me recuerda a Justin Trudeau un poco, pero bueno, da igual. Buena planta o, en fin, o que sus capacidades yo no las pongo en duda. Lo que sí pongo en duda es que no puede tener la experiencia necesaria como para dirigir el gobierno de un país tan serio y tan importante como Francia. Pero bueno, claro, si es que este Macron acabó casándose con la madre de la novia, que es esa que han visto fugazmente ahí, su profesora de teatro, de no sé qué, puñetas. Un país confuso en algunas cosas. Yo creo que el edadismo está triunfando. Hombre, desde luego es un poco ridículo. Los viejos no tenemos futuro, está clarísimo. Si a ti no te va a llamar Macron. No te va a llamar Macron. tenemos malas expectativas, desde luego. Hombre, yo creo que es un poco imprudente, ¿no? Porque no me creo que la clase política francesa, de su arco ideológico, no va a haber 5, 6 o 10 personas que puede ser perfectamente eso. O sea, lo que quiera hacer un numerito de circo. No, hombre, es joven, es guapete y además debe ser un tío brillante. No, será brillante. Yo dándote toda la razón del mundo, me parece que teniendo el presidente del gobierno que tenemos en España, poco podemos hablar de lo que pase en casa del vecino. O sea, bienvenido, que le vaya estupendo y ole, ole. Brillante, seguro, pero le falta experiencia. Sin duda, pero yo creo que no podemos decir nada más que... Porque él quiere ir a las elecciones a por los jóvenes. Claro. Puede que sí. Es arriesgado, por lo menos, ¿no?
yo soy fiel defensor de que la gente joven también tiene que participar en política. Sí, pero participar en política no significa mandar en el gobierno de la República. Yo, o sea, no voy a entrar en valorar si es una decisión acertada, porque tendríamos que ver qué es lo que hace este joven y cómo lo hace, ¿no? Pero yo creo que en política tiene que aunar todo. Y, por ejemplo, nosotros que en la Asamblea de Madrid tenemos un grupo bastante amplio de 70 diputados en la que están representadas todas las edades. Tenemos gente muy joven, hay gente de mediana edad, gente con muchísima experiencia, pero yo creo que precisamente aunando pues, ¿no? la visión de cada uno, pues es cómo se fortalece realmente pues, una visión política. No, eso sí, una cosa es en un colectivo, en un grupo grande, y otra cosa es el jefe de gobierno. Un poco, a mí me parece que es, bueno, oye, habrá que verlo, igual es un genio, ¿eh? Vive la France. Pero probablemente tenga pretensión de captar el voto joven. En un país que viene de que los presidentes del gobierno, primer ministro allí, repiten y repiten y entran y salen y lo dejan y vuelven y tal. Mira, Mitterrand, es la historia de ese país de arriba, del nuestro, que hay cosas de la Agenda 2030 que los han cambiado completamente. Esto Napoleón no lo hubiera consentido, pero vamos, fijo. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes tres. Yo me lo he pasado bien, espero que ustedes también, pero sobre todo ustedes, que son para los que nosotros trabajamos. Les invito a ver a la vuelta de publicidad El Día en 30 minutos. Bebida revitalizante sana y saludable. Sin cafeína, sin taurina, para todas las edades y que encaja en todos los momentos. Regenera. Deportes amateur. Deportes profesionales. Para ejecutivos. Estudiantes. Conductores. Para la noche. Si quieres más información sobre Regenera, contacta con Revital Drinks. Hoy, en Recomendaciones del Toro, les hablamos de Olivos Montemayor, leña de olivo a domicilio a toda España en sacas paletizadas. Haga su compra en la web www.olivosmontemayor.com y recíbalo en 72 horas en su domicilio. Olivos para su jardín, servicio a toda España en 72 horas. Hágales llegar sus dudas por WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla. Es una recomendación del Toro Televisión. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla. Y también con seriedad. De vez en cuando. Un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, felicidad, belleza, magia, cultura. Si todo esto lo aderezas con el delantal del Toro Televisión, el resultado es perfecto. Al ser regulable, es apto para todas las tallas y con el logo bordado, un producto 100% español. Puede ser tuyo. ¿Cómo? Llamando al Club de Amigos, escribiendo un correo o recogiéndolo en la sede del club previo aviso. Desde 1958, la Marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina.
El colágeno de Q77 Plus, además de colágeno hidrolizado de máxima calidad, contiene ácido hialurónico que contribuye al buen funcionamiento de cartílagos, huesos y piel para que vuelvas a moverte como antes. Su fórmula enriquecida con magnesio, vitaminas A, C y K, junto al revolucionario factor 77, te hará rejuvenecer desde dentro. Toma un sobre diario de Q77 más colágeno disuelto en agua o en tu bebida favorita y vuelve a sentir la energía que necesitas. Disponible en q77plus.com. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. El día en 30 minutos. Verán, al circo de Pedro Sánchez le crecen los enanos. Esa es la conclusión obvia y estamos ahora de la votación de los 3 decretos. Tendrá lugar mañana. Por un lado, sus socios de Junts o los socios de Podemos les están acusando a los de Pedro Sánchez de falta de diálogo. Todo eso lo hacen con mayor o con menor chulería, depende. Los de Junts están porque Pedro Sánchez devuelva a los corrales los 3 decretos que se pretenden aprobar mañana y luego irlos, si acaso, aprobando uno a uno después de ser negociado. Y a los críticos contra la falta de diálogo del Gobierno se suma incluso la UGT, con el mismo argumento. Ustedes no dialogan nada. En este caso, a estos lo que les interesa son los subsidios laborales. Y ya, por el camino, son 3 las llamadas al Partido Popular para pedir que le salven la cara a los decretos llamados injustamente anticrisis, porque ninguno resuelve ninguna crisis. Por ahora, los del Partido Popular rechazan de plano cualquier idea de abstenerse o de votar a favor. Si acaso, más adelante ya veremos y con otra forma distinta a un decreto ley. Así es que los de Feijóo no ceden a abstenerse mañana y o retiran los 3 decretos ley o mañana va a haber una derrota descomunal de Pedro Sánchez en el Senado, que es donde se va a celebrar la votación. Puestas así las cosas, Sánchez tiene que decidir entre retirada de decretos o revolcón en las Cortes de su país. Del tono de preocupación hablan las amenazas que hoy ha proferido, por ejemplo, Patxi López. Votar no a los 3 decretos que presenta Sánchez es negarle el aumento de las pensiones a los pensionistas, lo cual es una barbaridad que no se ajusta a lo real. Marina Álvarez. Saber, y a todo esto hay que añadir esa propuesta intervencionista de Junts de penalizar a todas las empresas que decidan no volver a Cataluña. Esto ha caído como un jarro de agua fría entre todos los empresarios, incluidos los catalanes. Desde el año 2017, más de 8.000 compañías han decidido mover su sede fuera de Cataluña, muchas de ellas empresas muy importantes del IBEX 35. Entre las más grandes, las más conocidas, destacan Codorniu, Naturgy, CaixaBank y Sabadell, que se han trasladado, como pueden ver, a distintos puntos de la geografía española. Los de Puigdemont, ¿qué piden ahora? Quieren penalizar fiscalmente a aquellas empresas que decidan no volver, al igual que incentivar a aquellas que decidan quedarse, que decidieron en su día quedarse, como es el caso de Freysenet o de Grifols. Desde el Gobierno no descartan esta petición de sus socios de incentivar a estas empresas, aunque inciden en que siempre se hará garantizando su seguridad jurídica. Mañana se votan los 3 decretos ley anticrisis en el Congreso y el PSOE sigue buscando apoyos a contrarreloj. Junts pone condiciones, pide sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña en 2017. El que nosaltres diem és que totes aquelles empreses que es van mantenir a Catalunya o aquelles que vulguin tornar tindran incentius fiscals.
Unas condiciones que han generado polémica. Desde Vox lo consideran un disparate. Nos parece un disparate. De manera que los mismos que perpetraron un golpe de Estado ahora pretendan multar a las empresas que libremente han decidido irse. Pero esto es, ¿qué es? Esto es la dictadura del Partido Socialista. Antonio Garamendi, el líder de la COE, también lo ha criticado y ha señalado que hacer eso se llama comunismo. Entonces tenemos el derecho a instalarnos, a invertir donde queramos. Lo otro se llama regulación en vena y lo otro se llama, pues no sé, no se llama comunismo, no sé cómo se puede llamar. Primero que no sé ni si es constitucional, ¿no? Pero es que realmente yo creo que esos planteamientos, sinceramente, son de aurora boreal. Desde el Gobierno, la ministra Pilar Alegría confía en que haya acuerdo para sacar adelante los decretos mañana y asegura que el Ejecutivo garantiza la máxima seguridad jurídica a las empresas. Esperamos contar con esa mayoría de votos que hagan posible su aprobación. Si algo caracteriza a este Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas. En la misma línea se ha manifestado Patxi López, quien ha evitado criticar a Junts y ha optado por cargar contra el PP por su rechazo a los decretos. Además, el portavoz del PSOE ha admitido que continúan las negociaciones con los independentistas para facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña, pero rechaza sancionarlas. Un apoyo de Junts que es necesario para Pedro Sánchez y que desde que echó a andar la legislatura sabíamos que no iba a ser a cambio de nada. En estos momentos, Hacienda también está negociando con los de Puigdemont la cesión a Cataluña de los impuestos a la banca y a las energéticas para conseguir el sí de los independentistas. Aún no sabemos qué pasará mañana, pero lo que está claro es que Sánchez podría aceptar cualquier cosa con tal de no sufrir un revolcón con sus primeros decretos. ¿Y el Partido Popular en qué está? Pues está en manifestar su más claro rechazo a los decretos ley y en evitar o tratar de evitar que ese rechazo no se vuelva contra ellos. Feijóo anunciaba ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP hoy que si se caen los decretos, aquellas medidas que en el fondo el Partido Popular considera correctas, las que mejoran la vida de los ciudadanos, según dice Feijóo, esas las salvarán llevándolas en forma de proposición de ley presentada por el Grupo Popular a posteriori, después de la debacle de mañana. Se hará lo que sea necesario para seguir en la Moncloa y el Partido Popular no cooperará con el desmantelamiento del Estado. No acudiré al rescate de Sánchez, pero sí estaré todas las semanas para favorecer a la mayoría de los españoles en sus problemas, en sus necesidades y en la defensa de sus intereses. Eso siempre. Podemos se mantiene en sus 13 y asegura que tal y como están las cosas ahora mismo, mañana no van a apoyar 2 de los 3 decretos que se votarán en el Congreso. Ellos piden 2 condiciones: eliminar el recorte a las cotizaciones de la reforma del subsidio por desempleo y topar los alquileres. Hoy su secretaria general, Ione Belarra, ha asegurado que en este momento sus socios de gobierno no les han llamado. Corte, por ejemplo, una persona que haya cotizado 15 años por un salario medio estaría perdiendo alrededor de 1.900 euros al año en su pensión. Una persona que haya cotizado 22 años por el salario mínimo interprofesional estaría perdiendo 2.200 euros al año. Por eso le pedimos al Gobierno que retire este recorte para poder votar a favor del Real Decreto Ley del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Bueno, uno de los decretos que podría no salir adelante mañana en el Congreso afecta de lleno al bolsillo de todos los españoles. Es el que tiene que ver con esas medidas anticrisis. Los precios de alimentos de primera necesidad, como la leche, los huevos o el pan, podrían subir desde ya. El IVA, que se encuentra ahora mismo suprimido, pasaría inmediatamente al 4%. Y lo mismo ocurriría con el aceite y con la pasta, que pasarían de un IVA del 5% al 10%. O también el de la luz y el gas, que pasaría del 10 al 21%. El transporte público también sería más caro. Se acabarían los descuentos en trenes y autobuses y también en los abonos de metro de las grandes ciudades. A pocas horas de que Sánchez reciba un revolcón con la aprobación de los 3 decretos mal llamados anticrisis, los socialistas apenas si mueven ficha. Si acaso han propuesto trocear un cachito del impuesto a bancos y eléctricas para ser entregado a la Generalitat catalana y con eso intentar que Junts
pues cambie su sentido del voto y apoye los 3 decretos. En cualquier caso, eso está descartado en estos momentos. Esa es la gran crítica que le formulan a Sánchez. Es que usted no negocia nada con nadie. Se lo dicen los de Junts, con una sorna digna de mejor propósito. Dice que para aprobar cosas que sepa que hay que venir acordado de casa. Eso se lo ha dicho y el portavoz de los de Puigdemont. Los de Junts empiezan a sugerir ese castigo a las empresas que se fueron de Cataluña por el referéndum ilegal. Y ahí tibieza por parte del Gobierno, que no sabe a qué palo quedarse. Pero es que también denuncian falta de diálogo del autoritario Sánchez, los de Podemos, o incluso el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez. Tienen que hacérselo mirar. Torpezas aparte, es evidente que los del Gobierno no dialogan con nadie y que están viciados con eso de gobernar a golpe de decreto tramposo, como ese decreto Omnibus, que tiene 180 páginas y está repleto de medidas, cada una más distante de la otra. Y como buenos autoritarios, ante la tesitura de la derrota en las Cortes o devolver los 3 decretos a Corrales, lo único que se les ocurre es la amenaza. Verbigracia, la de Patxi López, ¿puede ser progresista y no votar las medidas de este Gobierno? Esta es digna de un Napoleón bien trasnochado. O aún peor, la otra. O votas sí, o es que te opones al aumento de las pensiones. Bueno, pues eso solo lo puede pensar un Patxi López desquiciado. Galicia y Cantabria aceptan elevar la emergencia a nivel 2 por la marea de pellets y permiten así al Gobierno participar en esa recogida de miles de sacos de plásticos que siguen todavía en el mar. En Galicia, la oposición está intentando sacar tajada de cara a las próximas autonómicas y no ha dudado hoy en rescatar lo ocurrido con el Prestige. En el plano nacional, PP y PSOE se acusan mutuamente de mentir y de usar este tema con fines políticos. El vertido de microplásticos en las playas gallegas sigue acaparando la actualidad política. La Xunta ha decidido finalmente elevar el nivel de alerta y pasar al nivel 2 de su plan de emergencia. Lo hace después de que lo hiciera Asturias y de que Euskadi activara su plan de emergencia. De esta manera, la Xunta cede a las reclamaciones del Gobierno. Desde que se informó por primera vez de la marea de pellets en las costas gallegas, la Xunta, que ha culpado a la oposición de hacer un uso electoral de la situación, ha querido mantener la calma e incluso ha llegado a publicar un informe negando su peligrosidad, lo que ha generado grandes polémicas. Y es que la Fiscalía de Medio Ambiente ha alzado la voz contradiciendo a la Xunta, advirtiendo que sí hay indicios de toxicidad en la marea de pellets en sus playas y ha abierto diligencias. Ecologistas en Acción también han presentado una demanda contra la empresa responsable. Sumar tampoco ha querido quedarse fuera de la polémica. Su candidata a las gallegas, Marta Lois, ha anunciado que van a demandar a la Xunta de Galicia por inacción y dejación de competencias autonómicas. Desde Sumar hemos decidido demandar a la Xunta de Galicia por todo ello, por la falta por la omisión de actividad, por la falta de ejercicio de las competencias. Esta decisión se suma a la de Podemos. Vamos a presentar una querella por delitos contra la salud pública y contra el medio ambiente, contra la Xunta de Galicia. El vertido ha llegado tanto a costas asturianas como a algunas playas de Cantabria, lo que ha llevado al Gobierno de Cantabria a elevar también a nivel 2 su plan de emergencia. Vamos entendiendo por qué era clave cambiar a algunas personas dentro del Tribunal Constitucional. Verán, por un lado, el Tribunal Constitucional parece inclinado a eliminar la inhabilitación que pesa sobre el antiguo diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, el Rastas. Todo esto proviene de una agresión a un policía y ahora en el Constitucional parece que les parece bien que continúe como diputado. En el mismo tribunal y con el ponente Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia con Sánchez, resulta que el tribunal parece que se inclina por darle la razón a Otegi para que no se repita el juicio del caso Bataragune. ¿Y ese caso en qué consistió? Pues consistió en que se imputó a una serie de miembros de la izquierda abertzale por integración en banda terrorista cuando intentaban remontar un partido ilegalizado, Batasuna. Y eso parece que el Constitucional está dispuesto a hacerlo perdonar. Y en la página de Economía hoy tenemos una enorme sorpresa, la ocurrida en torno a una empresa cotizada en el IBEX, Laboratorios Grifols.
multinacional del plasma y empresa, como digo, pues que cotiza entre las principales de la bolsa española. Ayer fue acusada por un fondo bajista llamado Gotham City de esconder buena parte de sus deudas al mercado. Llegaron a decir los de Gotham City que las empresas de Grifols deberían valer cero. Ante esas acusaciones, resulta que la empresa niega que haya cometido cualquier irregularidad contable. ¿Y quién paga? Pues el IBEX 35 en su conjunto, donde si hay alguien que no haya hablado es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ni pío, oiga. Y mientras tanto, pues la empresa ha perdido un 26% en bolsa y mientras tanto el IBEX ha perdido 150 puntos. Y además la COE no cede al chantaje de Moncloa y rechaza esa subida del 4% del salario mínimo que pide Yolanda Díaz. En una reunión interna, la patronal ha decidido salirse de ese acuerdo entre trabajo y sindicatos después de que el Gobierno amenazase ayer con subir todavía más el salario mínimo si los empresarios no aceptaban sus condiciones. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha asegurado que no cederán a ningún chantaje y que solo apoyarán la subida si el Ejecutivo cambia su idea respecto a sus condiciones. Y además la inflación se notará este mes de enero mucho en nuestros bolsillos. Los españoles nos gastaremos 21 euros menos de media en las rebajas y el 40% lo haremos financiándonos con tarjetas de crédito. Ojo, porque aunque la situación económica este año no acompañe, hay ciertos trucos para sacar el máximo partido a estas rebajas. ¿Que enero es un mes muy complicado económicamente hablando? Lo sabemos. ¿Que la cuesta de enero es tan cuesta que no se le ve fin? También lo sabemos. Pero con unos pequeños trucos podemos intentar liberar un poco esa presión en nuestros bolsillos. En primer lugar, es clave planificar nuestra economía. Hay que analizar los gastos fijos que tenemos y desechar los que no sean imprescindibles. Controlar el consumo de suministros. Hay que evitar derroches en electricidad, en gas, en agua. No pasarnos con la calefacción. Todo eso es lo que nos cuesta más luego en la factura. Ojo a la mala publicidad, a la consumista, que no nos lleve a comprar cosas que no necesitamos. Lo que sí hay que hacer es aprovechar las ofertas de Internet, pues si buceamos un poco podemos comparar precios y encontrar algunas gangas. Y por último, si planificamos la compra y hacemos la típica lista, evitaremos caer en tentaciones que no eran necesarias. Y si después de todo esto nos da para algún caprichito, podemos ir a las ofertas de las rebajas de invierno. Ahora tampoco es que todo esté todo muy barato y la gente cada vez está cobrando menos, entonces yo creo que todo el mundo está esperando un poco más. No vengo todos los años, pero me gusta aprovechar, mirar lo que tengo en la wishlist y ver si hay algo rebajado y aprovechar y comprar. Sí, yo siempre compro rebajas porque por la misma cosa, que es de calidad, pagas menos, es mucho mejor. Sí. Yo prefiero aprovecharlas porque sí, al fin y al cabo hay un beneficio, ¿no?, en cuanto a precio. Por cierto, los españoles este año gastarán en rebajas una media de 164 euros, cifra que supone 21 euros menos que la registrada en 2022. Por provincias, Madrid es la que cuenta con mayor previsión de gastos, seguida de Vizcaya y Valencia. Y en el extremo opuesto se encuentran Albacete, Ceuta y Cáceres. Y queremos abrir la página de Internacional hoy con algo que ya ustedes conocen, el progresivo y sistemático desmantelamiento del sector agrícola y ganadero que se está produciendo en Europa en virtud de la lucha contra el cambio climático. Todo eso cada día es más evidente. El seguimiento de la Agenda 2030 está conllevando la promoción de productos agrícolas extracomunitarios en detrimento de los europeos. ¿Y qué ocurre? Pues que los agricultores de Alemania, a los que se suman los de Holanda, están en las calles manifestándose contra el recorte de los subsidios agrícolas que reciben de la Unión Europea. Europeo dice hasta aquí hemos llegado. El sector primario alemán se ha sumado al holandés en unas protestas masivas en todo el país contra la persecución por parte de los gobernantes nacionales europeos. En Alemania, la gota que ha colmado el vaso ha sido el fin de los subsidios agrícolas, que supone un mazazo para sus bolsillos. Todo comenzó con el bloqueo de 60.000 millones de los presupuestos por parte del Tribunal Constitucional germano, ya que esa partida tenía como fin combatir al coronavirus. Pero el gobierno decidió reasignarlos a la lucha contra el cambio climático y a otros menesteres. Con la necesidad de reajustar las cuentas, el Ejecutivo decidió entonces recortar 17.000 millones que iban destinados al campo. Quitó la subvención al diésel agrícola y puso fin a la exención del pago del impuesto de circulación de los vehículos agrícolas, que también afecta a los transportistas.
La justificación fue que son dañinos para el clima. A esto hay que sumarle el daño que los postulados de la Agenda 2030 han provocado. El campo europeo en general y el alemán en particular se ven sometidos a todo tipo de regulaciones y trabas para que la actividad se ajuste a los estándares ecológicos impuestos. Mientras tanto, desde Bruselas no se exige lo mismo a los productos procedentes de países extracomunitarios, que obtienen una gran ventaja, una clara competencia desleal consentida por la Unión Europea. A esto hay que añadirle el enorme incremento de los costes de producción en los últimos años, los precios de venta insuficientes y las escasas ayudas, una combinación letal que hace que el sector agroalimentario trabaje para simplemente cubrir gastos y se asome al precipicio. La supervivencia de esta actividad está en riesgo y con ella la soberanía alimentaria europea. Se trata a toda costa de externalizar la producción a pesar de sus graves consecuencias. Cabe preguntarse quién se beneficia de sacar la producción alimentaria de Europa. Por todo ello, el próximo lunes la protesta se concentrará en Berlín exigiendo que los políticos sean los primeros que arrimen el hombro si hay que hacer recortes y exigiendo que no se castiga a los de siempre, a los ciudadanos de a pie. Macron ya tiene sustituto para su primer ministro tras la salida de Elisabeth Borne. El elegido ha sido el hasta ahora ministro de Educación, Gabriel Attal, que con solo 34 años se ha convertido en el jefe de gobierno más joven de la historia de Francia. Attal es una de las grandes promesas de la política francesa. Ha sido portavoz del gobierno y ha pasado por la cartera de Cuentas Públicas hasta que fue nombrado titular de Educación el pasado verano. Fiel a Macron desde sus inicios políticos, el nuevo primer ministro tendrá por reto lanzar un gobierno muy lastrado por la reforma de las pensiones y por la reciente ley migratoria. Una imposición de la ministra de Sanidad, Mónica García, hace que a partir de mañana sea obligatorio el uso de mascarillas en los establecimientos sociosanitarios, hospitales, centros de salud, consultorios médicos y farmacias. Muchas comunidades critican la medida por ser una imposición y por llegar tarde. Algunas ya lo tenían esto como recomendación desde hace varias semanas. Ahora se añade una duda más. ¿Son de verdad útiles las mascarillas? El Ministerio de Sanidad quiere imponer las mascarillas y dicha imposición parece llevada a cabo por una decisión caprichosa y sin base científica, porque si atendieran a los estudios médicos no tomarían estas decisiones. La publicación estadounidense de Medicina y Ciencia, Curious, realizó un estudio sobre la correlación entre el cumplimiento de la mascarilla y los resultados de COVID-19 en Europa, recabando datos desde otoño de 2020 hasta primavera de 2021, cuando hubo un pico alto de muertes. El estudio indica que los países con altos niveles de cumplimiento de las mascarillas no tuvieron mejores resultados que aquellos con bajo uso de las mismas. En el caso de España, con un 95% de la población que afirmó usar la mascarilla fuera de casa, registró 55.480 contagios por millón de habitantes y 968 muertes por millón de habitantes. Otro ejemplo, Francia, con un 76% de la población tapándose la boca, la incidencia fue de 58.354 contagios y 928 muertes, y con tan solo un 5% de la población usando mascarilla, Suecia registra una de las mayores tasas de contagio, 70.356 y 759 muertes por millón de habitantes. En este estudio, las mascarillas no son efectivas. La Biblioteca de Datos sobre Salud Cochrane recopiló diferentes estudios y ensayos sobre las mascarillas y realizó un muestreo sobre las intervenciones físicas para interrumpir o reducir la propagación de los virus respiratorios. El resultado afirma que no se muestra una reducción clara de la infección vírica respiratoria con el uso de mascarillas médicas o quirúrgicas, y tampoco hubo diferencias claras entre el uso de estas mascarillas comparándolas con otras en los trabajadores sanitarios cuando se utilizaron en la atención habitual para reducir la infección vírica respiratoria. El Ministerio de Sanidad impone, pero basándose en ellos mismos. Bueno, con la imposición de las mascarillas, Mónica García ha demostrado una cosa, que no es nada dialogante y que convocar a las autonomías le debe parecer un incordio, pero que al final ella tiene que llevar adelante sus propuestas, aunque sea imponiéndolas a martillazos. La propuesta que lleva a peor destino es la de la autobaja. Ya saben que los trabajadores puedan autoexcluirse de ir al trabajo durante 3 días con una indisposición que ellos tienen que valorar y no ningún profesional de la medicina. Esta sí que es una propuesta que está recibiendo severas críticas desde casi todas las autonomías. Vamos a escuchar lo que piensa sobre ella el consejero de la Generalitat Valenciana del Partido Popular.
Con respecto a la estrategia de las autobajas, nos parece que es un tema que está absolutamente verde, que es un tema que tiene que estudiar, que es un tema donde influyen muchísimos actores. No solamente es un tema sanitario, influyen muchos actores como es el empresariado, la seguridad social, las propias fuerzas sindicales, los propios médicos, y yo creo que tenemos que escuchar las opiniones de absolutamente todos para poder formarnos y poder tomar una decisión. Más de 6.600 inmigrantes murieron en 2023 intentando llegar a costas españolas, la mayoría a través de la ruta canaria. Este dato, un 177% superior al de hace un año, retrata la urgencia de endurecer las políticas migratorias en España, como han hecho parte del resto de países europeos. Un total de 6.618 inmigrantes fallecieron en 2023 intentando llegar a las costas españolas, la mayoría de ellas en la ruta a las Islas Canarias. Esto supone un incremento del 177% con respecto al año pasado, cuando se registraron 2.390 muertes. El 2023 se convierte así en el año más mortífero desde que se tienen registros. Así se desprende del informe Monitoreo Derecho a la Vida 2023 elaborado por la organización Caminando Fronteras. En este estudio analizan también las diferentes rutas migratorias de la frontera occidental euroafricana, frontera marítima y terrestre situada entre nuestro país y la franja costera del sur de Senegal hasta Argelia. El informe refleja que de las 6.618 personas fallecidas, 363 eran mujeres y 384 niños y niñas, un terrible dato. Además, señala que un total de 84 embarcaciones han desaparecido por completo con todas las personas a bordo. Además, denuncian que los inmigrantes menores de edad, los denominados MENAs, se encuentran con un sistema saturado en nuestro país y los centros de acogida totalmente desbordados. Y se ha hecho de rogar, pero por fin ha llegado la nieve a la estación de Valgrande Pajares en León. Tras semanas de espera, los aficionados han podido sacar los esquís y las botas del armario y estrenar las pistas que llevaban cerradas desde el invierno pasado. Las primeras heladas y el frío han retrasado este año sacar los esquís, pero por fin ya se puede disfrutar de la gran mayor parte de esas estaciones a lo largo de toda la geografía española. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, especialmente a aquellos que decidan compartirla con la señal del Toro Televisión. Y mañana día grande, mañana habrá que estar a la altura de las circunstancias porque Sánchez se la juega y de eso depende pues bastante el futuro de su gobierno. Estaremos muy atentos para contárselo aquí en directo. Les dejamos con Sandro Meco con En Dos Continentes como todos los días y mañana volvemos a las 9. Gracias.